terminó el tema. Bueno, queridos alumnos, Dios los bendiga. Me río un poquitito para los que están viendo la grabación, porque traíamos aquí una charla interesante previa a la grabación, aquí con sus compañeros y sus compañeras, reflexiones teológicas que estábamos abundando, aportaciones bíblicas, realmente estábamos haciendo viste, una aportación maravillosa a la edificación teológica de todos nosotros. Aquí que, bueno, se pierden estas charlas previas los alumnos que ven las clases grabadas. Muy bien, pues damos gracias a Dios por darnos este día. Bendito Dios, 25 de abril del año 2023. Bueno, para todos, yo ya lo había comentado a sus compañeros antes de iniciar la clase. El próximo lunes no tenemos clase en el seminario porque nos toca a nosotros clase de escritos paulinos. Así es que el lunes vamos a tener el puente largo, pues 1 de mayo es a nivel internacional. Así es que por lo regular estas fechas el seminario las toma, ¿no es cierto? Las otras no. Pero ahora como afecta a todos los países, el 1 de mayo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que el seminario toma esta decisión de suspender labores también ese día. Bueno, vamos a iniciar el abordaje de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y en el entendido de que es muy probable de que la mayoría, no digo que todos, pero la mayoría no hayamos leído la carta del apóstol Pablo. Quiero, porque me parece que no será un tiempo perdido, me parece que es una carta no tan larga, que podemos leerla ahora juntos, ¿no es cierto? Y sirve que hacemos el ejercicio de lectura de la Biblia, ¿no? Vamos perfeccionando nuestra lectura del texto sagrado, así que vamos a trabajar también nuestra dicción y la entonación y todo, ¿no es cierto? Así es que vamos a hacer una lectura. Voy a trabajar, les pediría que trabajáramos ahora con Reina Valera. Si todos tienen Reina Valera, estaría bueno. Entonces, vamos a leer todos la versión Reina Valera. Necesitaría 5 valientes para que alguien leyera el capítulo 1, alguien el 2, el 3, el 4 y el 5. Y vamos a trabajar el tema de la lectura pública. ¿Ok? Así que me parece que no va a ser ocioso leer la carta y necesitaría 5 valientes. ¿Quién se anima a leer el capítulo 1? Yo. Alan. Ok, Alan. ¿El capítulo 2? Leo. Bere. Capítulo 3. Eliti. Capítulo 4. Yo. ¿Quién? Perdón, no vi quién. No, Yo, Dina. Dina. El hermano Pedrito igual levantó su mano. Bueno, le vamos a dejar al hermano Pedrito el capítulo 5. ¿Ok? Okay. Un segundo. Les voy a pedir a nuestros lectores y lectoras de la palabra que puedan respirar, tomen aire para que la entonación, la fuerza que le impriman al texto, recuerden, como lo dijimos en la clase pasada, la lectura se hizo para hacerse pública y hacerse en voz alta. Así que vamos a continuar con la lectura. Recuerden, pausada, tranqui, y vamos a leerla con mucho cariño. ¿Ok? Bien, empezamos. También los que están viendo la clase grabada, por favor, abran sus Biblias, sigan la lectura con nosotros. No, procuren, por favor, no ponerle 2.5, al menos en esta parte que vamos a leer la Biblia. Por favor, no aceleren la grabación. Manténgala en la velocidad normal, ¿ok? Para que no se distorsione por querer avanzar. Después, métanle 2.5, métanle 3, lo que quieran. Pero ahora que vamos a tener la lectura
pública de la palabra, por favor, no le pongan velocidad, manténgala en lo normal, ¿ok? Muy bien, vamos a iniciar la lectura pública de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y iniciamos con nuestro hermano Alan. Adelante. Bueno, dice salutación. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira verdadera. Venidera Cristo. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiriese el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación
las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez. Pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por lo cual, no pudiendo soportar más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaos y exhortaos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestros rostros y completemos lo que falte a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor con todos sus santos. La vida que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión
de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abunde en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con nosotros a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor Jesús, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de los hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche, duermen, y los que embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual animamos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo,
que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinándolo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de maldad, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Salutaciones y bendición final. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Amén. Muy bien. Pues hemos dado lectura a una de las cartas más antiguas que tenemos en nuestro poder y que a través de esta carta atestiguamos la vivencia de una iglesia que cuando nosotros leemos la carta a los tesalonicenses, pocas cosas las asumimos nosotros, ¿no? Pero me quiero imaginar el gozo, la expectación, la cara de asombro, los efectos emocionales que produjo en los miembros de la iglesia de toda esta área de Tesalónica, pues al recibir esta carta. Es una carta, hermanos, que tiene un profundo significado de compromiso fraternal. La carta es muy pequeña, diríamos, no nos tardamos mucho en leerla, ¿no? Y por lo menos son 14 veces en que en esta carta, tal vez ustedes no lo notaron, pero son al menos 14 veces que Pablo utiliza una palabra y es la palabra hermanos. Hermanos. En proporción a una carta tan pequeña, el número de veces es significativo. Es significativo. ¿Por qué? Porque nos encontramos frente a una carta donde el apóstol Pablo expresa un profundo amor y hace dos comparaciones, uno en un sentido femenino, otro en un sentido masculino, ¿no? En el sentido femenino, él dice que él fue tierno como la nodriza cuida con ternura a sus propios hijos. Esta figura materna, esta figura femenina que Pablo se adjudica, habla de la profunda ternura del aspecto maternal que solamente se puede tener, ¿no es cierto?, ante alguien que guarda profundo significado, profundo afecto y hermosos recuerdos. En el sentido masculino, el versículo 11, el capítulo 2 dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos. Es la figura paterna, ¿no? La figura masculina que Pablo asume para la iglesia y los ve como sus hijos, ¿no? Y como buen padre, no solamente los exhorta, no solamente los reta o los regaña, sino también los abraza y le dice, bueno, miren, por esto yo los reté, ¿no? Por esto yo los regañé. La verdad que es una carta maravillosa que no tendríamos tiempo de desmenuzarla completamente, pero vamos a hacer un abordaje muy general ahora en clase de lo que significa esta hermosa carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Así es que voy a compartir la pantalla. Es muy probable que la información que ahora aparezca en la pantalla sea mucha, así es que si alguien quiere tomar nota está bien, si no,
las diapositivas primeras solamente es como para ir escuchando, ¿no? Y ya después en algún momento podría decirles dónde podrían empezar a tomar notas, pero bueno, ya es decisión de cada uno de ustedes, ¿ok? Me voy a guiar ahora en esto, en la información que aparece del erudito bíblico William Berkeley, y lo que vamos a ver ahora tiene que ver con su comentario a la carta o a las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Así es que las primeras diapositivas, insisto, tienen que ver básicamente con tomado literalmente del libro, del comentario de Berkeley a la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. ¿Okay? Bueno, el autor empieza planteando cuando Pablo llega a Macedonia. Para cualquiera que sepa leer entre líneas, la historia de la llegada de Pablo a Macedonia es una de las más fascinantes del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer este relato, por favor, Hechos 16, del 6 al 10, que es el antecedente que tenemos de este viaje que hace que Pablo llegue a estas regiones de Macedonia, donde se encuentra Tesalónica. Alguien que no haya leído y quiera leer, por favor, esta lectura de Hechos 16, del 6 al 10. Leo, hermano. Por favor. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Muchas gracias. Gracias, hermana Rosalba. Lucas, con una economía magistral de palabras, nos cuenta en Hechos esta historia fascinante del hombre macedonio. Aunque el relato es tan breve, nos da la impresión de una cadena inevitable de circunstancias que culmina en un acontecimiento estelar. Pablo había pasado por Frigia y Galacia y tenía delante el Helesponto. A la izquierda se extendía la provincia populosa de Asia y a la derecha la gran provincia de Bitinia, ¿no? Que son los lugares que nos dice Lucas en el relato de Hechos. Es decir, habría frente al apóstol Pablo poderosas y maravillosas oportunidades de que el evangelio llegara no solamente a Frigia, a Galacia, sino también a Asia y a Bitinia, ¿no? O sea, había una gran oportunidad para que el evangelio se estableciese en estos lugares, pero el Espíritu no le permitió entrar a ninguna de esas dos partes. Había algo que le impulsaba incesantemente hacia el mar Egeo rumbo a Macedonia. Así es que llegó a Troade, Alejandrina, todavía indeciso sobre a dónde se debía dirigir, y entonces le sobrevino una visión nocturna de un hombre que clamaba: cruza Macedonia a ayudarnos. Esta indicación, este relato es maravilloso, hermanos, porque es el antecedente, ¿no? Que hace que Pablo se haga a vela y por primera vez el evangelio salga del Asia Menor, y entonces el evangelio vaya al norte y empiece a conquistar los países europeos. De esa manera, Pablo llega a Macedonia y a toda la parte de la Tesalónica. Bien, otro apartado
que tenemos tiene que ver con una circunstancia histórica que el autor nos plantea y que la relaciona muy bien, creo yo, ¿no?, al pensamiento y al sentimiento de Pablo. Dice, en aquel momento Pablo debe de haber visto, está repetido, mucho más que un continente para Cristo. Insisto, este es un relacionamiento histórico con lo que pudo haber sentido Pablo al momento de llegar al norte, y ver todo un continente europeo. Fue en Macedonia donde desembarcó, y Macedonia resulta que había sido el reino de Alejandro el Magno. Ustedes recuerdan, hermanos, que después del imperio persa, este imperio fue derrotado por el joven general griego Alejandro el Magno, uno de los generales más poderosos, que en poco tiempo extendió su territorio, ¿no?, a un mundo mucho más amplio y conocido. Murió muy joven Alejandro el Magno, pero resulta que Macedonia, el lugar a donde Pablo ahora está pisando, donde sus pies ahora se posan, había sido el reino de este gran personaje griego, el que había conquistado todo el mundo conocido y llorado porque ya no quedaban más tierras por conquistar. Esta expresión de conquista de Alejandro el Magno, hermanos, lo hace y lo sigue haciendo un personaje muy poderoso y muy influyente en la literatura mundial o de historia universal, ¿no? Pero Alejandro, dice Berkeley, era mucho más que un conquistador militar. Realmente hay referencias de que Alejandro Magno no era conquista por conquista, sino más bien fue casi el primer universalista, tener una visión de imperio universal, no tanto colocado al poder, sino a la realización del ser humano en la conquista universal. Tenía más de misionero que de soldado. Estamos hablando de Alejandro el Magno. Soñaba con un mundo dominado e iluminado por la cultura griega, ¿no? O sea, por eso decía, no era la conquista del poder por el poder, sino la influencia que podría tener la cultura griega ante todo el mundo conocido, todo el universo. Hasta un pensador de la talla de Aristóteles, un gran filósofo griego, había dicho muchos años atrás que era obvio tratar a los griegos como libres y a los orientales como esclavos. Eso era un pensamiento filosófico aristotélico. Pero Alejandro el Magno, un gran seguidor, evidentemente, de toda la filosofía socrática, presocrática, de todos los grandes filósofos clásicos, Alejandro el Grande declaraba, a diferencia de Aristóteles, que Dios le había enviado a unir, pacificar y reconciliar al mundo entero. Sin duda alguna, el hecho de que Pablo haya sido educado con una mente griega y haya tenido influencia o contacto directo con los grandes filósofos de la antigua Grecia y que sin duda alguna conocía perfectamente, hermanos, las campañas militares de Alejandro el Magno o Alejandro el Grande, porque recuerden que bajo esa época, en la época griega, se desarrolla el judaísmo, principalmente el movimiento farisaico. El movimiento farisaico del cual él pertenecía se lleva a cabo durante la época del imperio griego dominado por Alejandro el Magno. Entonces, eso significaba que Pablo no era ajeno a esta cosmovisión que Alejandro tenía, ¿no? De unir, pacificar y reconciliar al mundo entero. Esto, en honor a nuestro autor, comenta lo siguiente, ¿no? Afirmaba que su propósito
hablando de Alejandro el Magno, era casar el oriente con el occidente, hacer una unidad, un solo pueblo, verlos como hermanos, ¿no? A diferencia de Aristóteles, que decía que los de Oriente tenían que ser esclavos. Alejandro el Magno había soñado con un imperio en el que no hubiera una de las frases más inmortales que hemos los cristianos tomado del pensamiento paulino, que se encuentra en Colosenses 3:11, que ya venía siendo un aporte histórico, diríamos, ¿no? En donde Alejandro imaginaba un imperio donde no hubiera ni griegos, ni judíos, ni bárbaros, ni escitas, ni siervos, ni libres. Es difícil imaginar que Pablo no tuviera en mente a Alejandro. Es muy difícil. Recuerden ustedes, hermanos, que cuando hablábamos de la inspiración bíblica, el Espíritu Santo inspira en este caso al apóstol Pablo, pero respeta su propia personalidad. Y como buen judío de la diáspora o como buen judío helénico, no es difícil imaginar que Pablo pudo haber tenido dentro de su radar como personajes importantes Alejandro el Magno. Bueno, dejando un poco a Alejandro, volvemos a Pablo y dice el autor, había iniciado su viaje en Troade Alejandrina, que esta ciudad recibía precisamente el apellido de Alejandro, ¿no? Alejandrina. Llegó a Macedonia, que como dijimos era el reino original de Alejandro. Trabajó en Filipos, que había recibido su nombre de Filipo, es decir, el padre de Alejandro. Las grandes ciudades que tenemos en la antigüedad, sus nombres eran colocados con estos personajes. Por ejemplo, Alejandría, donde está el famoso faro de Alejandría, esa ciudad le ponen ese nombre en honor a Alejandro el Magno. Bueno, Pablo pasa por Filipo, que fue padre de Alejandro, pasó a Tesalónica y resulta que Tesalónica, la ciudad, se llamaba así por el recuerdo de la hermanastra de Alejandro. Alejandro tenía una hermanastra que se llamaba Tesalónica. Todo el territorio que nos habla el texto bíblico está saturado, impregnado de los recuerdos del gran conquistador griego. Y Pablo entonces pensaría no solo en un país, no solo en un continente, sino en esta función de ser el gran, como el gran apóstol de los gentiles. Su visión, al igual que Alejandro, era alcanzar el mundo para el Señor, las naciones para Cristo. Pablo veía en todas en estos símbolos, diríamos, en estos símbolos, la oportunidad de que ese pensamiento griego ahora pudiese darse, pero en la figura de Jesús, ¿no? O en la persona de Jesús. Y eso era muy valioso para el pensamiento paulino. Y Tesalónica, al ser el primer testimonio antiguo que tenemos, lo manifiesta de esa manera. Bueno, ya nos situamos entonces ahora no en la región como tal, sino en la ciudad de Tesalónica, cuando Pablo llega a este lugar. Este sentido de los brazos extendidos del cristianismo se le debe de haber acentuado a Pablo cuando llegó a Tesalónica, ¿no? Tesalónica no era una ciudad pequeña, era una gran ciudad, al menos para aquellos lugares, hermanos. Eran muchos habitantes los que tenía. Su antiguo nombre había sido Termaí, que quiere decir fuentes calientes. Era un lugar donde
había aguas termales, lo que ahora nosotros le conocemos, ¿no es cierto? Aguas termales, que daban su nombre al Thermaikos, Colpos, el Golfo de Salónica, a cuya orilla estaba. Por eso los baños de temazcal que nosotros en nuestro país conocemos, acá no sé si haya, que tienen que ver con baños con agua calentita, ¿no es cierto? Viene básicamente inspirado de la ciudad Termaí, ¿no? Las aguas termales. Usted va a Federación o a Chajarí y hay aguas termales. Bueno, viene de esta expresión de lo que sucedía en la ciudad de Termaí. Hacía 600 años antes, Heródoto, el gran historiador, ya la había descrito como una gran ciudad. Siempre había tenido un puerto famoso, el puerto de Tesalónica. Fue allí donde el persa Jerjes tuvo su base naval cuando invadió Europa, ¿no? Antes de los griegos, recuerden que los tuvieron los persas, y hasta en tiempo del Imperio Romano era uno de los principales astilleros del mundo. Es decir, era una ciudad importante, ¿no? Históricamente hablando. En el 315 a.C., Casandro había reedificado la ciudad y la había llamado Tesalónica. El nombre de su esposa, que era hija de Filipo de Macedonia y hermanastra, como dijimos, de Alejandro el Magno. Era una ciudad libre, es decir, que nunca había sufrido la vergüenza de que hubiera tropas romanas acuarteladas en ella. Tenía su propia asamblea popular y sus propios magistrados. Su población alcanzaba los 200,000 para esas fechas, para esos tiempos. Este número de personas la hacía una ciudad, una metrópoli, diríamos. Y hubo un tiempo en el que se dudaba si debía ser Tesalónica o Constantinopla, la capital del imperio. Fíjense hasta qué grado llegó la importancia de esta ciudad donde Pablo va a estar, donde Pablo va a estar relativamente poco tiempo, 3 sábados, ¿no? Menos de un mes, diríamos. Algunos autores piensan que pudo haber estado más tiempo, ¿no es cierto? Pero el relato que encontramos en Hechos de los Apóstoles nos sitúa solamente por lo menos 3 sábados, poco menos de un mes, en que Pablo está en esta ciudad que se debatía si Constantinopla o Tesalónica deberían ser la capital del mundo, entendiendo la magnitud que esta ciudad tenía. En nuestro tiempo, conocida entre nosotros como Salónica, actualmente, tiene 70,000 habitantes, mucho menos que los que había en la época del primer siglo. Este era en términos contextuales la ciudad a la que Pablo se acerca. Es una ciudad que podríamos agregar algunos otros datos. Pero, como dice nuestro autor que estamos siguiendo, la importancia suprema de Tesalónica era que estaba a caballo, que era la forma de transporte, a ambos lados de la vía Ecnia o Egnatia, como se diga, Ecnia o Egnatia, que se extendía desde el Dyrrhachium en el Adriático hasta Constantinopla en el Bósforo y de ahí hacia Asia Menor y el Oriente. Es decir, era una ciudad estratégicamente para el comercio, el tráfico. Al tener un puerto, pues evidentemente la hacía una ciudad muy transitada y estratégicamente colocada. Su calle principal era parte de la carretera que unía a Roma con Oriente. Pasaba por ahí el camino. Recuerden que antes Roma se distinguió, hermanos, porque fue uno de los imperios que más invirtió en las infraestructuras
como leíamos, de carreteras, ¿no? O de rutas. Y la calle principal pasaba por Tesalónica, que unía Roma con el Oriente. Oriente y Occidente convergían en Tesalónica. Era un lugar no solamente comercialmente estratégico, sino también políticamente importante. Se decía que estaba en el regazo del Imperio Romano, por tener la posición privilegiada geográficamente de su posición, ¿no? Y lo que ésta representa. Estaba inundada por el comercio de Oriente y Occidente hasta tal punto que se decía, había un dicho en aquellos tiempos, decían, mientras no cambie la geografía, Tesalónica seguirá siendo rica y próspera. Bien, este es básicamente el pensamiento, el orgullo que tenían los pobladores a los cuales el evangelio tiene que llegar. Este es el tiempo y con todo esto, hermanos, ahora podemos nosotros empezar a entender algunos de los temas que aparecen en la carta de Pablo a los tesalonicenses y que Pablo va a abordar profundamente, ¿no? Es imposible exagerar la importancia de la llegada del cristianismo a Tesalónica. Si se asentaba en ella, al ser considerada un lugar estratégico, una ciudad estratégica, era de esperar que se extendiera el cristianismo hacia el este por la vía Etnia hasta conquistar toda Asia y hacia el oeste hasta invadir a la misma Roma. Y hasta el finis terrae, es una frase latina que significa hasta el fin del mundo. O sea, el mundo conocido, ¿no? O sea, era una maravillosa oportunidad, ¿no? Por eso, la llegada del cristianismo a Tesalónica fue clave para que llegara a ser una religión universal. Entonces, estamos ante la presencia de un poco la explicación de por qué el Espíritu Santo impide, ¿no?, que Pablo vaya a estos lugares, que vaya a Asia, que vaya a Bitinia, que vaya a Frigia. Hay una visión que puede ser literal, que puede ser que no, puede ser un relato simbólico, cualquiera que sea el caso, es el antecedente de que el evangelio llegaría a una ciudad sumamente importante y que a partir de allí esa ciudad se vería como el símbolo de el evangelio de la iglesia universal, ¿no? Un evangelio universal. Por eso es que Pablo está muy emocionado y por eso yo me atrevería a pensar que es a la iglesia a la que primeramente le escribe. A la que primeramente le escribe. Muy bien, ese es entonces el punto, el contexto del cual debemos conocer de dónde venían los hermanos tesalonicenses, cuál era su trasfondo cultural, étnico. Vieron que siempre, hermanos, el medio ambiente influye en nosotros, ¿no? El medio ambiente influye en nosotros. No es lo mismo las personalidades de los porteños, por ejemplo, que la personalidad del misionero o que del sanjuanino, ¿no? O no sé, en Colombia pasaría lo mismo, ¿no? Lo mismo los de Bogotá, la verdad que no sabría cuál sería el gentilicio de la ciudad de Bogotá, los que viven en Bogotá, bogotenses puede ser, la verdad que no sé el gentilicio, como los que se desarrollan en Bucaramanga, por ejemplo, ¿no? El medio ambiente define nuestras personalidades, define nuestro carácter, define muchas cosas, el medio ambiente. No es lo mismo la gente que vive junto al mar que la gente que vive en las montañas o la gente que vive en lugares muy fríos. La gente que vive en el mar es una gente bien bullanguera, alegre, baila, canta, todo. ¿Por qué? Porque es hidrocálido. Y la gente que vive en las montañas frías, el carácter es parco, seco, ¿no? Bien, por eso es importante entender un poco el contexto
de los lugares donde se desarrollan los principales personajes a las que van dirigidas las cartas. Bueno, volvamos ahora a qué pasa cuando Pablo llega ya a Tesalónica, ¿no? La estancia de Pablo. Bueno, la estancia o el tiempo que Pablo estaba en Tesalónica lo encontramos en el relato que aparece en Hechos 17, del 1 al 10. Si alguien le mete ficha, queridos hermanos, y me ayuda a leer este pasaje, se lo reagradecería. Hechos 17, del 1 al 10. Este es el antecedente. Recuerden que perdón, tantito. Recuerden que siempre, hermanos, las cartas de Pablo van a estar unidas teológica e históricamente hablando con el libro de Hechos de los Apóstoles. Por eso siempre va a haber esa correlación, siempre, siempre. Por favor, ¿quién había dicho que iba a leer? Yo. Hechos 17 del 1 al 10. Dice, pasando por Anfilípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Muy bien, gracias. Gracias, amor. Bueno, encontramos entonces en un breve relato de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Situándolos de manera geográfica e históricamente hablando. Les decía que por lo menos 3 días, 3 sábados o 3 días de reposo, no más de un mes, diríamos, que Pablo estuvo allí. Ahora, para Pablo, lo que sucedió en Tesalónica tuvo una importancia capital. Predicó en la sinagoga 3 sábados consecutivos, lo que quiere decir que no permanecería allí más de 3 semanas, como les comenté, ¿no? Tuvo un éxito tan señalado, porque el texto dice que se convirtió en un gran número de nobles, ¿no es cierto? De mujeres nobles, no pocas. O sea, las mujeres tuvieron un papel muy importante, fueron ellas en gran número, no solamente mujeres, hombres también, pero en gran número, quienes se convirtieron al evangelio. Tuvo un éxito tan señalado que los judíos se enfurecieron y le suscitaron tantos problemas que Pablo tuvo que salir furtivamente de la ciudad, es decir, de manera escondida de la ciudad, con peligro de muerte, porque imagínense, alborotaron tanto a la ciudad, los metieron en cana o los metieron a la cárcel. Jasón tuvo que pagar la fianza, pero no los podía retener más allí, ¿no es cierto? Porque corrían el riesgo inminente de que Pablo con sus acompañantes terminaran muertos. Entonces, los mandaron con peligro de muerte hacia Berea, pero resulta que Berea también tenían la misma amenaza de muerte, ¿no? Que también tenían la misma actitud, sí, la misma actitud de reconocer el evangelio. Pablo tuvo que dejar tras de sí a Timoteo y a Silas y proseguir su huida hasta Atenas.
este desarrollo de eventos, Tesalónica, Berea, Atenas, es producto básicamente de estar huyendo Pablo de los de Tesalónica. Cuando dice estos que trastornan el mundo entero, vemos ahí el orgullo que tenían los tesalónicos de considerarse el regazo del Imperio Romano, ¿no? Y bueno, la estancia de Pablo en Tesalónica tuvo un éxito al principio, pero un final no muy lindo. Lo que más le inquietaba a Pablo, hermanos, era lo siguiente. Había estado en Tesalónica solamente 3 semanas, muy poco tiempo. Entonces la pregunta es, ¿era posible haber hecho tal impacto en un lugar solamente en 3 semanas? Lo suficiente como para que el cristianismo o el evangelio que Pablo predicara se arraigara tan profundamente que ya nunca fuera desarraigado. Básicamente era una preocupación que creo que a todos nos pasaría, ¿no? Es decir, la palabra llegó tan profundo, echó buenas raíces, es muy poco tiempo. En el caso, por ejemplo, cuando Pablo está en Antioquía, ¿no? Pasa más de un año en Antioquía predicando a los antioquenos, pero a los tesalónicos solamente le dio la oportunidad de 3 semanas. ¿Fue suficiente? Si era así, entonces no era un sueño irrealizable, no era una utopía de que todo el imperio romano fuera ganado para Cristo. Y entonces eso impulsó el espíritu misionero de Pablo, ¿no? Esa respuesta pudo haberlo alentado profundamente a decir, si logramos que esto que se hizo en 3 semanas tuviera tal impacto entre los cosmopolitas tesalónicos, entonces podemos alcanzar a todo el mundo entero, hasta el fin del mundo. Pero estaba o cabía la otra posibilidad, la otra pregunta. ¿Habría que trabajar más meses, más tiempo, más años para hacer que este cristianismo, que esta impronta pudiera perdurar en los cristianos que aceptaron a Cristo, que no fueron pocos, dice el texto que fueron muchos, no sabemos cuántos, 100, 200, si era una población de 200,000 personas, ¿no es cierto? El 10% vendrían a ser 20,000. ¿Acaso habían alcanzado a 20,000 personas? Si el 10% hubiese sido un parámetro poco o un parámetro razonable, pues 20,000 personas en 3 semanas, ¡wow! Era un tema, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que le movía a Pablo. ¿Tendría que trabajar más tiempo para que esto no se desarraigara? En tal caso, no se podía ni prever vagamente cuándo llegaría a penetrar el cristianismo en todo el mundo. Tesalónica era como el caso piloto, como el programa modelo, ¿no es cierto? Y Pablo estaba desgarrado de ansiedad por saber cómo se desarrollarían las cosas. Por eso vemos, cuando leímos aquí en Tesalonicenses, dice yo, el capítulo 3, versículo 5, dice, por lo cual yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Estoy leyendo capítulo 3, versículo 5. No sea que os hubiese tentado el tentador y nuestro trabajo resultase en vano. Aquí vemos la respuesta, vemos la urgencia, vemos la preocupación. Pablo no sabe si la obra que hizo en Tesalónica fue un éxito, se complicó, vinieron otros, como la parábola del sembrador, ¿no es cierto? No cayeron en buena tierra. En fin, Pablo estaba vuelto loco en el muy buen sentido de la palabra, ¿no? Por eso dice, no lo puedo soportar más. Me estaba yo comiendo las uñas. Estaba yo re ansioso y por eso mandé a Timoteo. Y cuando Timoteo vuelve, ¿no es cierto? Según el versículo 6, vuelve con noticias muy buenas. Ahí el espíritu de Pablo descansó, pero ese pobre cristiano, con el debido respeto y con mucho cariño para nuestro hermano Pablo, la pasó mal, pensando si
el efecto que había producido en Tesalónica había sido real o no. Y entonces, las nuevas que Pablo recibe son buenas noticias. Y ahí Pablo suspira, ahí Pablo respira aliviado, ¿no? Por eso, tan ansioso estaba Pablo que cuando se reúne con él, Timoteo, en Atenas, le envía de vuelta a Tesalónica para que le pudiese traer la información sin la cual él no podía descansar. Ya leí el capítulo 3, el versículo 1 del capítulo 3 dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Ligándolo un poco con el relato de Hechos que leímos, ya sabemos por qué Pablo está en Atenas, ¿cierto? Ya sabemos por qué Pablo se fue a Atenas, porque estaba huyendo del problemón ahí de los tesalónicos. El capítulo 2, versículo 17, dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. O sea, Pablo se había quedado tan prendado en estos tres fines de semana, ¿no es cierto?, de los recién convertidos, que más de 14 veces les llama hermanos. Es decir, hubo un feeling, ¿viste? Hubo un feeling entre Pablo y la iglesia de Tesalónica, que Pablo los quiere un montón, ¿no? Y dijo que en esos 3 meses tiene actitudes maternas, tiene actitudes paternas, y las sigue teniendo ahora en su carta, ¿no? Así que la pregunta es, ¿qué noticias le trajo Timoteo después de que Pablo ya se comía las uñas y no podía soportar más que había sucedido en Tesalónica, después de que él tuvo que salir de manera apresurada de noche de la ciudad para que no lo mataran? Pues buenas noticias. El afecto que le tenían a Pablo los tesalonicenses era tan fuerte como siempre. El feeling fue mutuo, ¿no? Pablo les llama hermanos, 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 son mis hermanos, ¿no? En un sentido muy cariñoso, pero los tesalonicenses también lo amaban a Pablo y permanecían firmes en la fe. El capítulo 3, voy a leer el versículo 6, capítulo 3, versículo 6. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Fíjense los dos términos que utiliza, ¿no? La fe y el amor. No voy a entrar a explicar esos términos, pero vean y noten lo profundo del término. La fe y el amor, y que siempre nos recordáis con cariño. O sea, la gente de Tesalónica le dijeron a Timoteo, anda y decirle a Pablo que lo queremos un montón, que lo queremos un montón. Eso es re lindo, hermanos. No hay cosa más linda para un líder que alguien le recuerde con mucho cariño. Es feo cuando después de que haces algo en alguna iglesia y más, ya ni bolilla te den ni se acuerdan más de vos, pero bueno, está bien, son parte del o son gajes del oficio. Pero en el caso de los tesalonicenses, recordaban con mucho cariño a Pablo y dice que ellos también querían volver a verlo, ¿no? Entonces, los tesalonicenses, para Pablo, estos cristianos eran su gloria y su gozo. No hay título más hermoso que alguien le haya puesto a otras personas o a alguna congregación o a alguna iglesia, ¿no? A veces los pastores siempre dicen, no, esta iglesia es solo problema, esta iglesia es solo conflicto, esta iglesia es resentimiento, esta iglesia es tal cosa, ¿no es cierto? Pero en el caso de Pablo, Pablo dijo, mi gloria y mi gozo. ¿Ah? Mi gloria y mi gozo. Así que por ese lado Pablo estaba tranquilo, Pablo estaba feliz, estaba chocho de la vida, porque estaban firmes, los tesalónicos estaban firmes y demás. Voy a decir algo que me parece muy importante poder, pues no sé, dimensionarlo en su justa perspectiva. ¿Notaron ustedes
¿O se han percatado ustedes que ninguna de las comunidades paulinas, llámense los tesalonicenses, los de Colosas, los de Éfeso, etcétera, llámese el lugar que sea, ninguna de esas comunidades sobreviven hoy? Todas esas iglesias, hermanos, terminaron a más tardar a mediados, algunas a finales del siglo segundo. Todas estas iglesias, de las cuales ahora nosotros estamos charlando, no sobrevivieron. Es algo bien interesante para reflexionar, ¿no? Hoy no tenemos una iglesia de Tesalónica, por ejemplo, ¿no? De estos fieles cristianos, etcétera, etcétera. No hay ninguna, no hay. Es más, el cristianismo en muchas de esas ciudades no existe más. No existe más. No existe el cristianismo. Han sido conquistados por otros, principalmente el islamismo, ¿no? Pero no existe más. Y es interesante ver que las comunidades paulinas no perviven, pero sí sus escritos a esas comunidades. Oh, me parece que va a terminar la... A ver, déjenme ver un poquitito, hermanos. ¿Me siguen escuchando? Hola. Hola, hermanos, hermanas. ¿Hay alguien ahí? No.